La semana pasada en Televisión Española hablaban sobre si unas disculpas de una cadena privada habían sido mejorables. Y es verdad que de un tiempo a esta parte aparece un tipo de disculpas muy extraño, que es el de si a alguien le ha molestado le pido perdón. Es decir, no se da certeza a que uno haya podido cometer un error, sino a una hipótesis de, en el hipotético caso de que a alguien de un colectivo le haya podido molestar, pues a ese alguien le pido disculpas, aunque al resto no. Es evidente que se trata de un gaf fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Es, digamos, la fórmula estándar. Pero de un tiempo a esta parte estamos viendo varias disculpas en las que se omite el sujeto sobre el que se disculpa. Pongamos antecedentes. Cuando las elecciones andaluzas de hace 2 veces irrumpió Vox en el Parlamento andaluz, un programa de La Sexta que presentaba entonces la señora Pardo hizo un reportaje porque le hizo gracia que en Marinaleda, que era la zona donde más había tradicionalmente voto comunista en España, personado en el señor Sánchez Gordillo, habían aparecido votantes de Vox. Y tuvieron la poco feliz idea de hacer un reportaje allí para ver si encontraban a los votantes de Vox, a la caza del votante de Vox. Que era como decir, en este pueblo de mayoría de un lado vamos a señalar quiénes son los del otro lado. Aquello desató bastantes protestas y en el programa siguiente la señora Pardo pidió disculpas. Ahora bien, no quedó claro a quién se estaba disculpando. Ese vídeo jamás tendría que haberse emitido. Esos fallos los asume este equipo plenamente. Por eso hoy debemos reiterar nuestras disculpas. Porque no dijo pido disculpas a Vox o a los votantes de Vox de Marinaleda. Quedó como disculpas en el aire. Es curioso que la señora Pardo en ese momento la zurraban mucho los de un lado y me da la impresión de que ahora la zurran más los del otro. Porque precisamente es en el programa donde ahora colabora ella, donde surgió el tema, un día que ella no estaba, en el que otra tertuliana insultó a la señora Santaolalla. ¿Esa que es la mitad tonta, la mitad tetas? Y es llamativo que tanto la señora que pronunció el insulto como el director del programa han usado una terminología muy similar. Y antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención. Queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. No sé si es que han consensuado usar términos muy parecidos. Si ya es discutible usar esa fórmula cuando hay un ataque a un colectivo, porque se ha hecho un chiste contra un colectivo y dices, ay, si a alguien de ese colectivo le ha podido molestar. En este caso, que el insulto sea un particular, es bastante llamativo que se use esa fórmula. Porque no hay muchas dudas de a quién se ha podido ofender, solo hay una y además ya ha confirmado que le ha ofendido. Televisión Española dedicó toda una tertulia a analizar lo mala que había sido la disculpa de los señores de A3 Media. ¿A quien haya os parece que es una disculpa en condiciones o qué os parece? Os pido un titular. Tú imagínate, Cintora, si aquí decimos que Pablo Motos es un enano de mierda y después decimos, oiga, si he ofendido yo a alguien por llamarle enano de mierda, a alguien cualquiera, le pido disculpas porque no era mi intención ofender. Claro que era tu intención ofender. Gloria, ¿os parece una forma de disculparse esa decir a quien haya podido ofender, a quien haya, o debieran haber dicho de forma más clara? O con esto ya es suficiente. Intolerable. Es decir, cuando alguien ofende a alguien, si le quiere pedir perdón de verdad y no solo lavarse la cara, lo que tiene que decir es quién dijo qué y por qué pide perdón. Lo que no puede decir es a beneficio de inventario, al que se le ocurra. La pregunta que yo me hago es, ¿ese análisis lo harían igual si fuera para analizar una disculpa que se hubiera dado en la propia televisión española o solo se dedica a analizar las malas disculpas de la competencia? Lo digo porque fue en Televisión Española donde una tertuliana, la señora Ana Pardo de Vera, llamó pederasta al señor don Rafael Marcos, que no ha sido condenado por pederasta en ningún momento. Este caso, o sea, claro, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Pero si la justicia, bueno, eso lo dirás tú, porque la justicia le ha dado al padre. Y luego tuvo que pedir disculpas también en Televisión Española. Y tiene mucho mérito pedir disculpas por injuriar a don Rafael Marcos, pero evitando que tu disculpa vaya dirigida a Rafael Marcos. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado y quiero dar las gracias también a Radio Televisión Española, a su dirección. No recuerdo ninguna tertulia para analizar si las disculpas de la señora Pardo de Vera habían sido correctas o no.
ni a ningún tertuliano diciendo si hubiera sido más oportuno decir pido perdón a Rafael Marcos, lamento el daño hecho a Rafael Marcos. Pero es que también fue en Televisión Española donde dijo el señor don Javier Ruiz que un eurodiputado había pedido que se violara a las hijas del presidente del gobierno, el señor don Pedro Sánchez. Una persona que se inventó, fabricó el certificado de vacunación de Salvador Illa, exministro de Sanidad, mentira. Que se inventó que Manuela Carmena tenía un respirador en plena pandemia, mentira. Que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez, que pidió en redes violar en masa a la hija de Pedro Sánchez mientras sonaba el himno nacional. Y cuando el antibulos, que crea webs para luchar contra los bulos, se dio cuenta de que había difundido un bulo, se disculpó de una manera un tanto mejorable. Precisión barra rectificación. El otro día en aquella mesa hacíamos la lista de cuestiones que había hecho Alvise y comentábamos, una de ellas, comentábamos que Alvise había pedido violar a la hija de Pedro Sánchez. Esa atribución fue errónea. Sí, una imprecisión. Sí, acusar de que ha incitado una violación a alguien es una imprecisión. ¿Quién no comete una imprecisión de este tipo, verdad? Hombre, el que no lo hace es el que luego va dando lecciones de bulos a los demás. Esa atribución fue errónea. Pero que también ha sido en Televisión Española donde hasta 3 programas airearon la información de que el capitán Bonilla quería ponerle una bomba lapa al presidente del gobierno. ¿Quién ha hecho qué? ¿Qué te explico lo de Bonilla? ¿Bonilla? Sí, no, Bonilla estaba Bonilla dentro de la UCO y luego fue contratado por la Comunidad de Madrid. Y está metido en estos WhatsApp con un confidente, WhatsApp en los que literalmente se dice hay que darle salto y plomo y una bomba lapa al gobierno de coalición de izquierdas. Trabaja a fecha de hoy en la Comunidad de Madrid, 85.000 euros a sueldo del gobierno de Ayuso. Y hoy les estamos contando esas nuevas conversaciones en las que lo que plantean son cosas como esta: bomba lapa contra Pedro Sánchez. Bomba lapa contra Pedro Sánchez. Un ex agente importante de la UCO hablaba de bomba lapa contra el gobierno de la izquierda. Hablaba de bomba lapa contra el gobierno de la izquierda. ¿Y recordamos cuál fue el nivel de las disculpas? ¿Alguno pidió disculpas al capitán Bonilla citándole capitán Bonilla tras tacharle casi de terrorista? Vamos a contar, porque hay un mensaje equivocado en toda esa serie. Uno en el que uno de esos agentes señalados decía bomba lapa. Parecía sugerir que era una bomba lapa contra Pedro Sánchez. La realidad es otra, rectificada el sábado. Era algo que él decía que le podían hacer a él, que Pedro Sánchez podía colocarle a él una bomba lapa. Es lo que se está bautizando en sectores conservadores como un bulo. Pero es un bulo uno, en todo caso. No hay ningún problema porque no hay ninguna mala intención. Claro, cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado. Si le quiere pedir perdón de verdad y no solo lavarse la cara, lo que tiene que decir es quién dijo qué y por qué pide perdón. El capitán Bonilla estaba en la UCO, ahora está en el gobierno de Díaz Ayuso. No llegó a decir esto de que bomba lapa a miembros del gobierno actual, eso no lo dijo, eso lo publicó el diario El Plural. Nosotros, por ejemplo, nos hicimos eco, eso queda rectificado ahora mismo, publicado El Plural, error, que fuera así. Por cierto, pueden seguir esto en Verifica. Cuando se rectifica por una mala interpretación, ya está, acabado. Lo que no puede decir es a beneficio de inventario, al que se le ocurra. No sé qué es más patético aquí, si las lamentables disculpas del hormiguero o que den lecciones de cómo se deben dar disculpas los que tienen este historial.